hay una historia que cuentas, ¿no? En un momento que te llevaban confinado a Puerto Ayacucho, ¿era? Sí. Puerto Ayacucho. ¿No? Y ahí te encontraste con alguien que se llamaba... Estábamos en un calabozo porque los tres no habíamos firmado la caución. La caución era un documento en donde la persona se comprometía a renunciar a su militancia política y a no meterse más en política. Bueno, hubo tres personas que nos firmamos, Tineo, Alexis y yo. Entonces nos metieron en un avión y nos mandaron para Puerto Ayacucho. Además de darnos una planazón, ¿no? Oh, claro. Bueno, entonces, cuando vamos en el avión, nos llevan al avión, eso es a las 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, que no hubiera nadie en las calles. Sin testigos. Ni no hubiera testigos de nada. Nos montan en un avión y nos llevan para Puerto Ayacucho. En el avión te encontraste. Bueno, en el avión cuando entramos, yo conocía a Cruz Villegas, yo lo vi. Bienvenido, Pedro Calzadilla y Pedro Calzadilla Álvarez. Gracias. Pedro Calzadilla Pérez. Pérez, sí. Bueno, la familia Calzadilla es bastante numerosa y sobre todo de Altagracia de Orituco, ¿no? Que es donde generalmente vienen todas tus memorias. Todo parte en Altagracia de Orituco. El libro La Calle 9 para mí fue impresionante porque me recordó muchas cosas, sobre todo esa lectura que hay en toda la izquierda latinoamericana, de los partidos comunistas, de los militantes del Partido Comunista, que al final todos leían los mismos libros y no había redes sociales en aquella época. ¿Cómo hacían cómo llegaban esas recomendaciones de lectura? Bueno, tú sabes que los comités de base, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío de la Juventud Comunista, allí pues se manejaban los textos y incluso pues había préstamos, nos turnábamos en la lectura de algunos libros, ¿no? O sea, esa era la forma y además, como tú dices, era más o menos la misma literatura. Era la misma. Así se templó el acero. Así se templó el acero. De Nicolás Ostrovsky, ¿no? La madre, ¿no? La madre de Gorky, ¿no? Todo el mundo leía eso. Todos tenían como norma leer esa literatura, pero además tiene que ver con parte de su lucha. Usted tuvo desde sus inicios, estuvo en contra de la dictadura de Pérez Jiménez, luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez. Claro, estuve preso en el año 54. 54. En el año 54. Y tuve hasta finales del año 55. A mí me hicieron preso cuando comenzaba en Caracas la 10ª Conferencia Interamericana de Cancilleres. Era un concierto de dictaduras en América Latina. Bueno, si hacemos un recuento, ¿no? Imagínate, todos militares, toda esta militarizada América Latina, sí. República Dominicana, en Haití, Duvalier, Somoza, en Nicaragua, Stroessner, Batista en Cuba. Bueno, y paremos de contar en el sur también. O sea, la excepción era México, que en aquellos años tenía una posición que siempre México fue la única voz disidente de la orquesta que tocaba Washington, era
le quedaba algo de eso del PRI, de Partido Revolucionario Institucionalizado, ¿no? Sí, todavía quedaba algo del viejo partido Del partido, revolucionario, ¿no? Bueno, me hicieron preso muy joven, yo tenía 20, 21 años, ¿no? Y bueno, tuve casi 2 años preso. Y a mí me agarraron en un carro que me prestó Alexis Adam, por cierto, me prestó un carro. Y entonces yo andaba en el carro y iba a llevar a mi hermano al aeropuerto, a José. Mi hermano José se murió ya, ¿no? Él era un militante comunista, era de la regional del partido, de la Juventud Comunista, ¿no? De Caracas. Lo iba a llevar al aeropuerto porque había el festival, creo que el 10º Festival Mundial de la Juventud en Bucarest. Entonces lo iba a llevar al aeropuerto. Me presta Alexis Adam el carro, un carrito viejo, ¿no? Entonces me sigue una patrulla. Yo me paro en donde José tiene la maleta, a buscar la maleta, y llegó la policía, está detenido, y me pasaron llamaron a la Seguridad Nacional, me vino con una camioneta, y mientras tanto José, que se estaba asomando por la ventana, pendiente de lo que estaba ocurriendo abajo, lo fueron a buscar y también se lo llevaron. Él se salvó porque tenía pasaje y pasaporte, todo listo para viajar. Entonces me acuerdo que le dijeron, tú vas para Francia, bueno, te vamos a mandar para Francia, pero no regreses más nunca. Lo agarraron y lo montaron en un avión y lo mandaron. Yo pasé por Las mazmorras. las cámaras de experimentación que tenía. Todas esas historias las cuenta en Pabellón Rojo, ¿no? Yo lo cuento en el Pabellón Rojo, sí, bastante de esto cuento en el Pabellón Rojo. Está en el Pabellón Rojo. Tiene, hasta donde yo recuerde, quizás me corrigen, está Pabellón Rojo, la calle 9, ¿no? Ajá. Y el El día en que un cometa chocaría con la Tierra. con la Tierra, que son las crónicas sobre Altagracia y Orituco, ¿no? Exactamente, la crónica, ¿no? Tiene otros. Tiene otro. Tiene una historia dura pero buena, de Altagracia y Orituco. Y además tiene unas historias noveladas que son muy buenas. Eso es interesante, ¿no? A contar esa parte de... ¿Por qué escogió esa parte de la narrativa que pareciera de la ficción, pero utiliza la historia? O sea, utiliza su experiencia, cambia algunas cosas, pero es con el interés de que sea parte de la narrativa, ¿no? Eso, usted que es historiador, y Pedro que también es historiador, es algo que nos hemos hablado mucho sobre eso, de pensar siempre en el lector, ¿no? Sí. Y esto que usted hace me parece que es una historia extraordinaria porque tiene una atención del escritor hacia el lector. Claro, yo soy formado en historia, ¿no? Periodista, pero también graduado en historia, ¿no? Después del año 73, mi vida pública es en la docencia, ¿no? En la docencia en historia. Trabajé en la Universidad Central, trabajé en el Colegio Francisco de Miranda, pero siempre tuve la preocupación de decir las cosas. Tuve esa preocupación que me llevó a conformar con Arístides Medina un grupo que sacó la revista Tierra Firme, Arístides Medina y Carlos Viso, los tres en una alianza perfecta. Una tripartita. Convocamos una serie de historiadores. Y ahí fue que hicieron Tierra Firme. Hicimos Tierra Firme primero, nos reunimos, bueno, la sacamos. Tierra Firme fue una revista que duró 35 años, sacó 110 números en manos nuestras y nunca tuvimos el apoyo oficial. Para nada. Es decir, la sacábamos
inventamos una fórmula muy eficiente, que fue las corresponsalías, ¿no? Teníamos corresponsalías en casi todos los estados. Sacábamos 2.000 ejemplares de una revista de historia, que es bastante, ¿no? Claro. Y la mandábamos, la distribuíamos, y entonces pedíamos que nos mandaran el dinero para seguir sacándolo, ¿no? Y después hicieron la editorial Trópicos. Bueno, después, al año siguiente, había a Tierra Firme concurría mucha gente que decía, bueno, chico, y yo tengo un libro, ¿quién me lo publicará? Entonces se nos ocurrió fundar una editorial y le pusimos ese nombre, Trópico, Fondo Editorial Trópico. Y allí, pues, por allí pasaron muchas obras que están editadas por Trópico, muchas obras que hoy tienen vigencia, porque la mayoría, aunque no hacíamos discriminación, a la mayoría son libros de historia. Y le dio la oportunidad a mucha gente que tenía pensamiento, que tenía obra y que no la publicaba porque no tenía cómo. Claro. Incluso yo digo que Trópico y Tierra Firme incentivaron a algunos a escribir, que si no hubiera sido por la existencia de esas editoriales, la gente no escribe, porque ¿escribir para qué? Entonces, bueno, yo creo que cumplió una labor muy importante Tierra Firme y también Trópico, ¿no? Trópico debe tener como 500 títulos. No solamente eso, sino que era requerido internacionalmente. No solamente se restringía a Venezuela, muchos historiadores que estaban fuera también la solicitaban. Pedro, ¿cómo veías tú en aquella época? Tú te estabas formando, ¿no? Era parte de esa historia. ¿Viste cómo fue esa génesis? Bueno, me complace mucho escucharlo, ¿no? Escucharlo en un escenario distinto a la casa, a los espacios familiares, porque, bueno, yo y mis hermanos fuimos criados con esta realidad. No solo la editorial, sino la política también. Claro. Nosotros venimos de un hogar de izquierda, de comunista. Mi papá mencionaba a su hermano. Es él y sus hermanos. Son los tíos y también los hermanos de mi mamá. Es decir, para nosotros eso era familiar. Esas historias que él está contando desde niño yo las escucho. De la cárcel, la persecución, la dictadura, la tortura, los desaparecidos, la ética, el esfuerzo por mantener. Pero como relato de un niño que escucha a su padre y que admira. Pero además de tropezarnos con eso que nos contaba en los libros de historia luego, ¿no? Luego ver y leer lo que estaba en los libros. Hay otra dimensión, Hay ¿no? otra vida, otra manera de vivirla y es otra enseñanza. Es una manera de acercarse a la historia y a la política de manera distinta. Hoy en día yo no puedo relacionarme con mi país, con mi realidad política, si no es a través de esa experiencia. Creo que te pasa igual. Nos conocemos y conocemos un poco de tu historia, que también trae esa carga familiar que te vincula tanto al libro, tanto a la lectura, como al trabajo editorial. Tú preguntabas a él de las lecturas, ¿por qué se leía lo mismo? Eso es fascinante. Sí. Porque además había una disciplina partidista, había una política de cuadros del Partido Comunista en ese entonces, círculos de estudio, cuadros que se formaban, la Unión Soviética que divulgaba a través del mecanismo. La editorial Progreso. La editorial Progreso. Histórica, ¿no? Otras que impulsaban. Para nosotros era siempre fue siempre un motivo de orgullo todo ese relato que él hace. Y bueno, la revista Tierra Firme, que cuando yo comienzo a estudiar historia, inspirado en él, por supuesto, y estimulado, digamos, por su ejemplo, yo soy un joven estudiante y a veces no entendía mucho lo que estaban haciendo. Hoy en día, después que me ha tocado militar en la historia como ejercicio también, no solo académico, sino político, entiendo la importancia. Yo siempre conversamos que la experiencia de la revista Tierra Firme, que nace en el año 83, era un tiempo duro para las iniciativas editoriales,
Bueno, Si mal no recuerdo, fue el Viernes Negro que sucedió en el 83, ¿no? O en el 82 fue eso. sí, en el mismo 83. En el 83, En el sí. mismo 83 fue el Viernes Negro, cuando Todo viene eso. la gran devaluación, Sí, ¿no? claro, claro. Pues, Que coincide, coincide con eso. con la fundación de la revista. Y yo digo, nosotros hoy en día hay una red de historia, memoria y patrimonio. Se creó el Centro Nacional de Historia, se creó el Centro de Estudios Simón Bolívar. Hay un movimiento en el magisterio, en las regiones, en todas partes, de personas que están metidos en el campo de la historia. Y siempre nosotros cuando hacemos la evaluación decimos, si hay un antecedente, ese antecedente está en esta generación que desató un movimiento, sobre todo por la historia regional y la historia local, la reivindicación del terruño como espacio de realización de lo humano. Eh, con relación a eso que dice Pedro de la influencia que tuvo Tierra Firme y Trópico, sobre todo Tierra Firme, en esa camada de, historia, de muchachos que se gradúan en ese tiempo, hay que decir lo siguiente. Antes de esa época, en Venezuela, nosotros, los estudiantes de historia, los que hacíamos, los que estamos ejerciendo la docencia en historia, teníamos las grandes figuras que publicaban artículos en el Nacional, sobre todo, y en el Universal. Esa era la referencia, pero organizaciones de historia, a la Academia Nacional de la Historia, que siempre ha existido, pero la Academia Nacional de la Historia siempre fue un centro exclusivo para figurones y para... Entonces, bueno, allí se abre una compuerta, se abre una compuerta que permite que mucha gente participe. Bueno, si comparamos aquella época con lo que hay hoy, es es decir, es una diferencia muy grande. Tener, por ejemplo, el Centro Nacional de Historia, la Casa de la Insurgencia, Casa José Martí, ahora el CELAR, ¿no? El Centro Simón Bolívar. El Centro Simón Bolívar. Es decir, todas esas instituciones, antes lo que habían era las academias y los círculos de historiadores muy cerrados. Es decir, cuando nosotros iniciamos Trópico, por ejemplo, para publicar, nos reunimos, convocamos a los profesores generalmente, básicamente, a una reunión. Y entonces pedimos, vamos a fundar una editorial, pero necesitamos tener algún fondo, no tenemos cómo hacerlo. Entonces nosotros le pedimos a ustedes que colaboren con lo que puedan. Una suscripción. 100 bolívares, 200 bolívares, 500 bolívares. Logramos publicar 2 libros. El del Luis Cipriano Rodríguez, ¿cómo se llamaba? La historia... Gomecismo y Antigómez. Gómez, antigomecismo. Gómez, Petróleo y Dependencia. Gómez, Petróleo e Independencia. Y el libro de Federico Villalba, Lógica... Teoría y Método de la Historia. Lógica y Teoría de la Historia. Bueno, esos 2 libros. Dos títulos emblemáticos. Bueno, y con eso comenzamos, allí se inició. Pero lo que hay que hacer hincapié es en eso, la diferencia que existe hoy. Cualquiera que quiere estudiar historia, que quiere saber de historia, tiene 4, 5, 6, 7 instituciones, y además, en el interior, además, donde poder expresarse, donde poder discutir, donde poder estudiar y donde poder publicar también, ¿no? En esa época, ¿no? Eso era imposible. Las obras de Mario Briceño de Agorri, Germán Carrera, bueno, las vacas sagradas. Uslar Pietri. Las vacas sagradas. Tal cual, no hay manera de decirlo. Tú, además, viste ese proceso, pero no solamente vimos también los cambios que se empezaron a dar, ¿no? Esos cambios que quizás uno piensa que la historia siempre fue eso, de las grandes luminarias, como usted dice, las vacas sagradas, los Uslar Pietri, Guillermo Morón, Exactamente. que después se terminan convirtiendo en novelistas también, ¿no? Pero la verdad es que había una cantidad de gente que estaba
escribiendo, produciendo, pero no se lograba publicar. Y eso fue Trópico y eso fue Tierra Firme. Sí. Y realmente, Sí. para el momento fue un lugar que podían expresarse, podían abonar en el terreno de lo que hoy es la historia insurgente. Correcto. Sí. Bueno, una diferencia muy importante es que hoy en día es mucho más democrática la construcción del conocimiento histórico. No solo la edición, sino la posibilidad de hablar y decir. Ustedes nombraron Vaca Sagrada. Habían 3 o 4 que hablaban y copaban todo el espectro. Definían la línea la política. La comunicación, copaban los espacios académicos, los espacios comunicacionales. Hoy en día no. Hoy en día hay una generación completa de personas jóvenes que van a los medios de comunicación con libertad, con posiciones distintas, Sí. diversas. Ni siquiera son 2 posiciones, sino dentro de cada una de esas posiciones hay diversidad. Tienen medios disponibles para expresar su opinión. Se han multiplicado los espacios de formación académico, También. más universidades, más centros de estudio, más posgrados. Es decir, hoy en día la realidad del conocimiento histórico es completamente distinta, superior. No tengo la menor duda, aunque haya quienes añoran siempre dicen que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Es una posición un poco conservadora, ¿no? Bastante, sí. Sí, señor. Pero es la realidad. Yo creo que vale la pena ponerlo de relieve. Ponerlo de relieve porque es un rasgo de una mutación que ha ocurrido en general en las ideas y en el pensamiento y en la expresión de ese pensamiento. Tú cuando empiezas a escribir un ensayo, y estos ensayos de tu libro, el más reciente, El siglo de la pólvora. El siglo de la pólvora. La verdad es que, como siempre vemos a Pedro, lo vemos en discursos, lo vemos en la acción, en formar grupos, en estar. Entonces, verte como ensayista, yo más bien no es verlo uno. ¿Cómo te ves tú como ensayista? ¿Cómo ves tú la historia? ¿Cómo ves tú el hecho de escribir una historia en estos tiempos? Y bueno, un desafío porque yo agradezco a los maestros que me ayudaron a formar en la universidad y en la vida, entre ellos mi viejo Pedro, otro Manuel Rodríguez Campo, Luis Cipriano Rodríguez, María Elena González, Elías Pino, Germán Carrera Dama. Claro. Hoy en día tenemos posiciones políticas distintas, pero fueron una base. Ahora, por un lado, me enseñan a pensar y analizar, a estudiar históricamente, que es una manera de ver la vida desde la perspectiva histórica. No es lo mismo verla desde otros ángulos, aunque son complementarios. Pero también heredo una tradición de una escritura muy rígida, antipática para el lector común, para el lector no especializado, academicista, cartonada, llena de incomodidades para un lector que quiere enterarse de una cosa. Y de un método que constriñe la creación, la capacidad estética de un escritor. Contra eso estoy luchando siempre. Cuando tú me preguntas cómo me veo como ensayista, bueno, cada día tratando de ser menos eso, tratando de ser más un historiador que pueda decir con transparencia, con nitidez, lo que quiere transmitir. Ese es un desafío, no es fácil. Bueno, sí, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, porque es que hay unas cosas que, por ejemplo, la historia llama la crónica como algo menor, ¿no? Sí. Antonio Trujillo, que es un militante de la crónica y ha creado un movimiento de reivindicación de la crónica, del cronista comunal, de la multiplicación de esos espacios, dice que Pedro Calzadilla Álvarez es un caso raro, porque casi siempre muchos cronistas de estos oficiales quieren pasar a ser historiadores, es decir, gente que cita los documentos, etc. Como que si fuera un escalón, ¿no? Sí, como si fuera un ascenso. Él dice que Pedro es al revés. Es un historiador que viene desentendiéndose de la historia y viene abrazando la crónica
y que es bonito como experiencia. Pero yo creo que Trujillo tiene un error en eso, ¿no? ¿Un error? Un error. Yo creo que tiene varios. Bueno, en ese particular, de pensar que los cronistas es decir, que no quieren ser historiadores y que aspiran a ser historiadores y que los historiadores no se meten con la crónica porque eso es menor, un género menor. Es historia menor. Yo creo que en eso no tiene razón, porque si tú lees la historia de Venezuela, son cronistas. Son cronistas, son crónicas. Mario Briceño, Blagor y todo. Pero con relación al problema de la crónica, en lo que me afecta, en lo que me corresponde a mí, yo digo que es una manera de contar la historia con cierto, digamos, un cierto grado de interés, que cautive al lector. No es lo mismo, por ejemplo, publicar una historia de, qué sé yo, de la conquista de Venezuela, de cualquier tema fundamental de la historia de Venezuela, que contar una historia donde hay un personaje, hay una relación del personaje con su medio, con su entorno. Este es lo que yo, por ejemplo, lo he hecho después que escribí mi primer libro, que fue El Valle de Orituco, 300 años de historia. Inmediatamente que hice ese libro, el Valle de Orituco, hice uno contando la historia del Orituco a través de un personaje, un funcionario de la corona, un recaudador de renta de la corona. Entonces él cuenta lo que ve. Se llama De lo que vi y oí en Orituco. Y bueno, y el otro libro, el de las crónicas, es la vida de los pueblos. Ahora, hay una diferencia. Ahí no hay crónica solamente del lugar y hay referencias solamente, históricos solamente del lugar. Si se lee las crónicas, encontrará una relación con la historia nacional. Siempre hay una relación con la historia nacional y con la historia universal. En cualquiera de las crónicas siempre hay una referencia. Pedro, bueno, tienes algo que nos has enseñado, ¿no? Sí. Y cuando uno lo lee, hay unas enseñanzas impresionantes, sobre todo porque uno ve la vida de una generación, ¿no? Reflejada ahí. Hay una historia que cuentas, ¿no? En un momento que te llevaban confinado a Puerto Ayacucho, ¿era? Sí. Puerto Ayacucho. ¿No? Y ahí te encontraste con alguien que se llamaba Bueno, Cruz Villegas, ¿no? bueno, eso fue una experiencia muy, muy bonita porque nosotros en la calle ya conocíamos, habíamos ido a actos, sobre todo del tipo de los sindicatos. Había durante la dictadura de Pérez Jiménez, había una central sindical progresista, que ahí estaban metidos los comunistas camuflajeados, ¿no? Incluso, pues, ahí estaba Rodolfo Quintero, estaba Cruz Villegas, estaba, bueno, otros dirigentes que en este momento no recuerdo, pero había muchos dirigentes. Yo tuve la oportunidad alguna vez de ir como de la Juventud del Valle, yo militaba en la Juventud del Valle, de ir a unos actos del mundo sindical, y una casa que tenía la dirigencia sindical cerca del Silencio hacia San Juan, en la avenida hoy Avenida Urdaneta. Por ahí había una casa y ahí íbamos nosotros. Yo tuve la oportunidad de oír a Cruz Villegas allí y a otros dirigentes. Cuando yo estuve preso en Ciudad Bolívar, que nos sacan del calabozo y nos llevan, éramos tres, Alexis Adán, Tineo García y yo, nos sacan del calabozo donde estábamos en un calabozo, porque los tres no habíamos firmado la caución. La caución era un documento en donde la persona se comprometía a renunciar a su militancia política y a no meterse más en política, incluso a registrarse en las diferentes policías
si iba a moverse, a comunicar que se iba a ir por otro lado. Es decir, era un compromiso. Y te daban la libertad. Y te liberaban. Sí, bueno, si firmaba esa caución, se llamaba caución, ¿no? Es un documento, digamos, que limita la libertad individual. Bueno, hubo 3 personas que nos firmamos, Tineo, Alexis y yo. Entonces nos metieron en un avión y nos mandaron para Puerto Ayacucho, además de darnos una planazón. Oh, claro. Bueno, entonces, cuando vamos en el avión, nos llevan al avión, eso es a las 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, que no hubiera nadie en las calles. Sin testigos. Ni no hubiera testigos de nada. Nos montan en un avión y nos llevan para Puerto Ayacucho. Y en Puerto Ayacucho, en el avión te encontraste. En el avión, cuando entramos, yo conocía a Cruz Villegas, yo lo vi. Cruz Villegas, a los demás no lo conocía. Entonces pasamos y nos sentamos, nadie se saludó ni nada. Cuando llegamos a Puerto Ayacucho, nos llevan directamente a la cárcel de Puerto Ayacucho, a la comandancia de policía de Puerto Ayacucho, y nos meten en un calabozo muy grande. Éramos como alrededor de 20, ¿no? Y porque los otros venían del obispo, los habían sacado del obispo para mandarlos confinados. Bueno, lo cierto es que cuando estábamos en el calabozo, entonces ya, pues nos identificamos. Antes ni hablábamos ni nada, ¿no? En el avión, pero allí nos identificamos y conversamos y tal. Y conocí a Cruz Villegas, bueno, y tuvimos contacto pocos días, porque eso fue una semana, porque llegamos con la mala suerte, nos iban a poner en libertad en el pueblo, pero estaba Vallenilla Alán en Puerto Ayacucho porque fue Semana Santa. Ministro del Interior de Pérez. Ministro del Interior de aquella época, una de las figuras más prominentes de la dictadura de Pérez Jiménez. Y entonces, como estaba de vacaciones en Puerto Ayacucho, no podían sacar sus presos para acá. entonces se quedaron presos más una semana más por culpa de Vallenilla Alán. Gracias, Pedro. Sí. Gracias. No sé si tú... No, solo quería hacer una promoción, ¿no? A ver, por favor. Esa historia que acaba de contar está narrada en El Pabellón de los Rojos, que es un libro que se va a reeditar. Y se va a presentar ahora en la Feria del Libro y reeditado por El Perro y la Rana. La verdad, agradezco muchísimo que en este episodio salgamos del cadalso de las academias que nos aprisionan muchas veces, pero que también es innecesario, no se crea. O sea, sí, muchas veces le tiramos muchas piedras a la academia, pero también es necesario las dos cosas. Y la verdad es que el trabajo que hacen ambos, tanto tus crónicas son para nosotros invaluables, así como los ensayos. Y bueno, y más los discursos de Pedro, que son extraordinarios siempre. Gracias, Raúl. Bueno, gracias. Gracias, Raúl, por la invitación.